Bienvenidos a Cáncer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Soy Omar Ruiz, cirujano oncólogo. Y en una de sus peticiones nos solicitaron hablar de un tema que cada vez vemos con más frecuencia, que es el trasplante de médula ósea, y para eso contamos con especialistas en el tema. El día de hoy nos acompaña la doctora Carla Bermúdez, ya la conocen, hematóloga. Y al doctor Rubén Armenta, que en particular en este tema, él tiene una alta especialidad en trasplante de médula ósea, ¿no? Qué mejor que traer a alguien que sepa más del tema. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y pues bueno, quizá la gente que escucha está familiarizada con la palabra de trasplante porque hay trasplante de muchos órganos, pero en sí, ¿qué es un trasplante? Bueno, el trasplante es un procedimiento, más que nada un tratamiento avanzado, el cual puede ser indicado en pacientes con leucemias, otros tipos de cáncer de la sangre como mieloma múltiple y linfomas. Ok, y obviamente para la gente, por la población que nos escucha, el trasplante en general de médula ósea, bueno, me gustaría que les dijeras un poquito de médula ósea, pues qué es la médula ósea, ¿no? O sea, como para saber de dónde se obtiene y si existen algunos tipos de trasplante de médula ósea o todos son iguales o cómo se hace esto. Bueno, la médula ósea es un órgano muy importante que está en los huesos, predominan los huesos grandes, los huesos largos, es el tuétano que luego ven ustedes cuando comen ahí algo, ahí el tuétano, eso es médula ósea. Y de ahí nosotros obtenemos células madre, o células CD34, que a veces le llamamos por como marcan, pero son células madre. Mediante procedimientos especiales obtenemos células ya sea de un donador o del mismo paciente. Aquí nos lleva a contestar la siguiente pregunta: ¿qué tipos de trasplante hay? Bueno, conocemos un tipo de trasplante que se llama trasplante de médula ósea autólogo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el paciente que padece la enfermedad es su propio donador. Y a veces entra la confusión de, oye, pero pues, si yo tengo el cáncer, como que mis propias células. Bueno, nosotros donamos células, o adquirimos, mejor dicho, las células madre, que es la célula, como su nombre lo dice, de hasta arribita, la totipotencial, que es esa que se reproduce solita. Y para ello se tiene que dar tratamiento intensivo con quimioterapia para desaparecer todo rastro de enfermedad y en ese momento poder adquirir las células del paciente y por medio de una quimioterapia potente, nuevamente llevar sus células ahí, entonces a ese mismo paciente. Eso es el trasplante autólogo. Después conocemos el trasplante alogénico, donde necesitamos un donador, idealmente un hermano, que sea idéntico. No siempre es posible eso. Existe nada más un 25% de posibilidades de ser idéntico a tu hermano. Y en ese sentido, si lo contamos, pues es un trasplante alogénico. Preparamos al paciente para que done células, vemos primero qué tan compatibles son, y en particular es más común en enfermedades como leucemias y en enfermedades autoinmunes como la anemia plástica. Dentro de este tipo existe otro tipo de trasplante que se llama haploidéntico. ¿Qué quiere decir haploidéntico? Que solo compartimos una parte de quien nos hereda nuestro fenotipo, por decirlo así, nuestros caracteres, ¿no? En este caso de nuestros padres, cuando nuestros padres tenemos un haplotipo de mamá, un haplotipo de papá, y solo un haplo es compatible al 100%, pues se llama haploidéntico. Pero eso es más sofisticado, requiere mayores cuidados, porque es potencialmente, las complicaciones se presentan más, entonces requiere de una vigilancia mayor. Y existe otro tipo que se llama de donador no relacionado, que quiere decir que en el mundo existe la posibilidad que haya alguien idéntico a nosotros, por el tipo de HLA que le llamamos, y ese también es un tipo de trasplante factible. Existen muchas asociaciones, una de ellas es VideMatch, que ya hay hospitales a nivel nacional que pueden buscarte un donador y encontrarlo. Y en particular, pues también tenemos ya modalidades como los trasplantes ambulatorios, donde seleccionando bien al paciente que cumpla con condiciones, pues podemos hacer este procedimiento de manera ambulatoria, es decir, sin internamientos prolongados, y puede llevarse a cabo sin ningún problema. Es como pueden escuchar, pues es algo muy complejo, ¿no? O sea, no es tan simple. Y algo que sí me han preguntado, digo, yo no hago los trasplantes, digo, no es de mi parte, pero que ¿existe alguna diferencia? ¿Existe alguna diferencia? O sea, ¿en qué es mejor? ¿Es mejor que sea autólogo? ¿Tiene menor tasa de rechazo? O sea, porque al final la gente se puede preguntar, ¿no? O sea, a lo mejor
por eso es mejor o optas por del paciente? Ahí depende más que nada de la enfermedad. El trasplante autólogo lo vamos a indicar en enfermedades como mieloma múltiple, que es una enfermedad de la sangre que afecta a los huesos, y algunos tipos de linfomas. ¿En qué casos? Cuando doy tratamiento para el linfoma y no responde mi paciente, ahí es candidato a proponer un trasplante. Realmente en el trasplante autólogo, quien tiene la función principal potencialmente curativa es la quimioterapia tan intensiva que damos nosotros. Y el trasplante lo que ayuda es que su médula crezca de nuevo. Hagan de cuenta que tienen hierba mala en un campo, ¿no? Y se les infesta de alguna plaga. Habitualmente el campesino no va solo a podar esa parte, acaba con todo. Eso hacemos con la médula ósea, con la quimioterapia, y el trasplante autólogo es como sembrar semillitas nuevas. Para que vuelva a crecer todo, ¿no? Entonces, contestando a la pregunta, la parte de en quién autólogo, en mieloma en particular, es parte del tratamiento incluso de mieloma múltiple, y en algunos tipos de linfoma, en particular aquellos que no responden en una primera línea, ¿no? El alogénico, del que requiere un donador, ya sea haploidéntico o no relacionado, implica más que nada en tipos de leucemias agudas. Existen crónicas, como ya se ha hablado aquí también, pero en las agudas, que son más agresivas, que tienden a tener un comportamiento muy abrupto, el trasplante sí requerimos de un donador, ¿no? De alguien que sea compatible hasta cierto punto, y es un procedimiento más prolongado, complejo, tanto para el paciente, la familia y como el médico, pero pues prácticamente esas serían las indicaciones. Muy bien. Y quizá es un poquito un terreno medio arenoso, pero además de estas enfermedades hematológicas, ¿hay algunas otras indicaciones para trasplante de médula ósea? Sí, existen enfermedades autoinmunes donde nuestro organismo se vuelve un poquito, nos mete un autogol y va contra nosotros mismos, en particular anemia aplásica, donde la médula ósea se enferma, de hecho la célula madre se enferma, y ahí necesitamos de un donador. Ahí idealmente tiene que ser idéntico, ¿sí? Un halogénico. Otras enfermedades como esclerosis múltiple, cada vez más se ha escrito más al respecto, y ahí se hace un trasplante autólogo. Algunos tumores sólidos, en particular germinales, que no responden a primeras líneas, también se pueden beneficiar de un trasplante autólogo. Y antes, no en la actualidad, ya no es una recomendación, pero algunos tipos de cáncer de mama, que afortunadamente a las nuevas terapias, que ustedes saben más de eso, pues ya sale de las recomendaciones, pero llegó a ser una indicación entre la refractariedad y en sí ese tipo de enfermedades no hematológicas. Yo creo que ahí la pregunta también parte de Diego era acerca de los germinales, ¿no? Que son los que están ahí en esa línea oscura, ¿no? Entre sí y no. Porque generalmente el germinal tiene muy buena respuesta, ¿no? Que ya lo hemos platicado en otros podcasts, ¿no? Sí, la mayoría, pero como dice Rubén, o sea, hay un pequeño porcentaje que tienen un pronóstico no tan bueno y que tenemos un par de escalas en las cuales clasificamos este riesgo o este pronóstico de los pacientes una vez que los detectamos con enfermedad avanzada y una vez que progresan a una línea de quimioterapia. Y de acuerdo a esto es que podemos ver cuáles se podrían como beneficiar de este trasplante, pero sí es una población reducida, pero... Sí, pero no existe. Es lo más común. No es lo más común, pero hay un beneficio y es una indicación en guías internacionales. Oye, Rubén, y hablándonos un poquito de... sé que no es la intención, pero ¿qué consiste? ¿Cómo es la evolución? Digamos que llega el paciente, que ya encontraste que es candidato, ya tienes al paciente, al familiar o a él mismo para hacer el trasplante. Más o menos, cuéntanos cómo es el proceso. Pues bueno, es muy importante saber que, o sea, hay enfermedades que se trasplantan, es decir, hay enfermedades que tienen la indicación, pero nosotros vemos enfermos. Entonces hay que ver realmente si nuestro paciente es apto. Es decir, tiene la indicación de un trasplante, pero mi paciente va a tolerar ese trasplante, no solamente por su condición física o clínica o su pronóstico, también la red de apoyo es muy importante, ¿no? Con qué familiares cuentan, también impacta un poquito niveles desde el educativo. Lamentablemente en nuestro país el socioeconómico sigue siendo impacta en ese sentido, incluso del pronóstico, hay estudios al respecto, y ahí tendríamos que dividir para qué tipo de trasplante. Es decir, si voy al autólogo, que lo más común, la primera causa de trasplante autólogo es el mieloma, pues tendrías que valorar si tu paciente se encuentra en una respuesta adecuada.
En mieloma dividimos muchos tipos de respuesta, pero a grandes rasgos, pues que esté en 2 tipos de respuesta que son las más completas para que pueda yo proponerle un trasplante. Ahí el tratamiento es de consolidación, es decir, doy tratamiento y es decir, para que amarre, para que tu primer tratamiento jale bien y no regrese. Un autólogo, exactamente. Pero tiene que tener ciertas condiciones. La edad dejó de ser un impedimento en este tipo de trasplante. En la actualidad podemos ver personas de 70 años totalmente funcionales. Antes se les negaba arriba de los 65, ya no es así. La única contraindicación en trasplante en mieloma podría ser cirrosis, es la única. Incluso el mieloma suele afectar riñón y pues se puede estar hemodializando el paciente y se puede trasplantar. Obviamente esto implica mayor complejidad, pero no es una contraindicación, ¿no? Y en cuanto al el procedimiento en estos pacientes, a grandes rasgos, ya como tratando de generalizar tanto autólogos como halogénicos, el proceso consiste en la elegibilidad. Tú como hematólogo, bueno, yo tengo la fortuna que pues, trasplanto mis propios pacientes, pero tú como hematólogo, como médico internista, etcétera, te mandan un paciente candidato a trasplante, tú tienes que evaluar desde la edad, cuántas líneas de tratamiento decidió, cuántas quimios tuviste que dar para llevar al mejor momento a tu paciente, qué tipo de donadores es. Ya para nosotros es un hábito, mejor dicho, preguntar si hay hermanos desde la historia clínica, porque eso impacta en nuestro plan a futuro. Preguntar al paciente si lo desea, que es lo más importante, porque hay pacientes que te van a decir, oye, esto es un show. Es el paciente de elección y no quiere. Exacto, entonces hay elegibilidad en ese sentido. Tenemos que evaluar al paciente con muchos especialistas. Lo tiene que ver un psiquiatra, porque habitualmente el paciente suele estar internado pues más de 20 días, encerrado, aislado, y eso impacta en el estado anímico. Nos tiene que valorar un cardiólogo, porque ese paciente ya recibió quimio que puede afectar su corazón y yo le voy a dar más quimio. Lo tiene que ver un neumólogo por la misma razón en cuanto a parte de pulmones. Lo tiene que ver un otorrinolaringólogo para infecciones potenciales y, muy importante también, un infectólogo, porque nos vamos a llevar todo su sistema inmune, y si tiene algún dato de infección previa o tiene algo que pudiese sombrecer pronóstico, tenemos que detectarlo. En la escuela donde vengo, pues nos dicen, el trasplante no hay sorpresas, nosotros todo lo tenemos muy sistematizado, ya sabemos qué escenario nos estamos enfrentando, y ese es el pre-trasplante, como el preámbulo. Después, ya que tenemos al paciente que ya nos dijo sí, que tenemos un donador, pues entra un proceso que se llama movilización. ¿Qué quiere decir? Voy a poner un medicamento para que sus células madre, habitualmente nosotros, interrumpiendo eso, tomamos células de sangre periférica, pero la célula madre vive pues en el tuétano. Entonces hay que sacarla de ahí y llevarla a la sangre periférica. Entonces ponemos un medicamento que moviliza, literalmente así. La saca de ahí del impide hueso. que se encaje ahí, se va la sangre. Y pues ya la doctora sabe más de eso en ese sentido. Conectamos un catéter y con el apoyo de medicina transfusional hacemos algo que se llama cosecha, ¿no? Que es obtener células de sangre periférica que saqué de la médula ósea. Para un trasplante autólogo necesito 2 millones por lo menos. Para un halogénico necesito 4 millones y para un haploidéntico hasta 6 millones, ¿no? Idealmente. Entonces, en ese sentido, hacemos todo ese proceso. Una vez que tengo la célula, que movilicé a mi paciente y lo coseché, tengo las células, las criopreservo, las congelo, que es algo que también ahorita Carlos nos va a ayudar mucho en eso, y pongo una quimioterapia muy potente ya con mi paciente hospitalizado. Después de ciertos días, al día 0 le llamamos al trasplante, y luego empezamos a contar más 1, más 2, ¿no? Después el día ya que trasplantamos, es esperar, y eso es lo que es complicado. El proceso post-trasplante es el que realmente es el trasplante, porque muchas veces los pacientes y hasta ciertos médicos piensan que es una cirugía, y pues no, nosotros no operamos, ¿verdad? Entonces es más que una transfusión de esas células madre que obtuvimos, es una transfusión que se pone un catéter y pasa en 15 minutos, y tenemos que estar ahí atentos que no haya efectos secundarios, y posteriormente es todo el proceso, la recuperación, el paciente va a requerir transfusiones. Por eso es importante que ese paciente, desde un inicio se le dice, tienes que tener donadores. Por eso decía lo de la red de apoyo. Puede infectarse, puede tener fiebre, y nosotros ya sabemos qué agentes lo pueden afectar y qué hacer en ese momento. Y ese proceso es realmente el que nos lleva. Después viene a la etapa post-trasplante. En el autólogo es más benévolo, porque no hay un rechazo. Es tu misma sangre, son tus mismas células.
Entonces hay que cuidar ahí nada más de infecciones, hay que volvernos a vacunar porque es un reseteo al sistema inmune. Le apretamos al reset y todo de nuevo. Hepatitis, neumococo, etc. Y tiene más o menos un cuidado de 6 meses muy intensivo, higiene extrema y demás. Y ya al año del autólogo podemos respirar tranquilos. En el halogénico o haploidéntico, ahí sí está la cosa, porque puede presentar una complicación muy común que se llama enfermedad de injerto contra huésped. Al contrario de tumores sólidos o de órganos sólidos, no existe un rechazo, sino enfermedad de injerto contra el huésped, donde el sistema inmune de quien me donó empieza a desconocernos. Y entonces hay reacciones desde piel, desde hígado, gastrointestinales, que el trasplantólogo tiene que ser muy cauto. Tiene que tener medicamentos que le llamamos inmunosupresores. Aplacamos la inmunidad, la calmamos, le ponemos ahí un estate quieto para que deje que se injerte bien ese sistema inmune. Y en el halogénico haploidéntico, pues sí, la vigilancia está 6 meses, somos un poquito más incisivos en el higiene, como en todos, pero vigilancia en consulta y demás. Y pues yo les digo a los pacientes que es como un camino empedrado, donde vas a encontrar como bien pajita la calle y de repente muchas piedras y todo, y al final la meta es que ya no haya enfermedad. Que no haya, sí. Entonces ese es más que nada los cuidados a grandes rasgos, es más complejo, sí. Implica muchas cosas, pero bueno, aquí ya Carla pues, nos va a explicar cómo se obtienen. No, y qué algo preferimos. dijiste importante de las transfusiones. Por eso es bien importante a los pacientes, previo a que se vayan a trasplantar, a no transfundirlos tanto. Y muchas veces, muchos hematólogos transfunden de más a los pacientes y eso al momento de que se vayan a trasplantar implica, porque hay más riesgo de rechazo. Por eso es que no es que nosotros no queramos transfundir, es que hay que tener indicaciones como muy precisas para transfundir lo menos posible a los pacientes, sobre todo a los hematológicos. Entonces, es una parte que también cuidábamos nosotros mucho en, pues, donde nos formamos, de que medicina transfusional veía que no se transfundieran de más y pues ellos de que también nos hicieran caso y pues sí, había como muy buena comunicación. Sí, porque al final, o sea, si bien cuidan eso de que si tiene la hemoglobina bien baja, tiene las plaquetas bajas y no transfunden porque pues ustedes piensan más a lo que futuro, sigue, ¿no? claro, claro. Probablemente esta paciente va a beneficiar de un trasplante, la voy a cuidar lo más que pueda para que en algún momento se pueda transfundir. Sí, no, y hay indicaciones como súper precisas, sobre todo en estas enfermedades que necesitan un trasplante haploidéntico o halogénico, que mientras menos lo transfundas, mejor. Obviamente hay indicaciones y cada paciente si tiene pues, sangrados que ponen en riesgo la vida y demás, pues sí ya tendrá sus indicaciones. Y en la parte de, pues que decía Rubén de la extracción, ahorita la mejor manera es de sangre periférica, ¿verdad? Sí. Hay 2 tipos de fuentes, perdón. Una es de médula ósea, que es directamente picarle al donador en los huesitos, sobre todo de fácil acceso, que es cresta ilíaca posterior, meterlo a un quirófano y sacarle su sangre de ahí de la fábrica. Es muy cruento, es muy doloroso, en la actualidad cada vez más se hace menos. Todavía pues es indicación, en anemia plástica se dice que hay mayor beneficio, pero ya cada vez la obtención de sangre periférica, que es lo que nos va a explicar Carla, está cobrando el protagonismo y es lo que se hace en los centros internacionales con mayor frecuencia. Sí, pues es que es más sencillo. Imagínense un donador, pues un donador sano, ¿no? Que no tiene la enfermedad, no sabe como de esto de los hospitales y que le estén pues haciendo el procedimiento de aspirado de médula ósea y no nada más es un sitio. O sea, los aspiran en varios sitios y pues después obviamente lo hacen bajo sedación, pero es doloroso, ¿no? Entonces, pues sí, de la parte de extracción de células de sangre periférica, eso se puede hacer se llaman centros de colecta y se puede hacer dentro de un banco de sangre. Se necesita una licencia sanitaria para el centro de colecta y aparte se necesita también un responsable sanitario de ese sitio. No se puede hacer como en cualquier banco, ¿no? Tiene que ser un banco que tenga estos permisos y lo que se hace es, pues básicamente se le pone un catéter grueso al donador, ya sea al paciente o al donador, porque no es paciente. Se les pone un catéter grueso y por ese catéter grueso, por medio de una máquina de aféresis, porque aféresis no nada más es para obtener plaquetas, ¿no? Se pueden obtener muchos tipos de células. Y en este caso lo que vamos a obtener son, después de que ya Rubén lo movilizó, nosotros extraemos las células por medio de este catéter y por medio de la máquina de aféresis,
que nos va durante el procedimiento. La máquina solamente va, o sea, agarra células mononucleares, que son las células pues, madre, y se regresa todo lo demás, o sea, glóbulos rojos y demás. Entonces, es una célula que hace una separación, por así decirlo sencillo. Entonces, sacas las células y ya sea que las vayas a criopreservar o ya sea que se puedan infundir. ¿Sin criopreservar? Sin criopreservar. Que es la otra, ¿no? Uh-huh. Al momento de criopreservar, pues sí hay algunas complicaciones porque utilizamos un líquido especial para que no se puedan destruir estas células y se puedan mantener congeladas, porque si no les ponemos este líquido especial, se lisan, ¿no? Se destruyen. El tema con este líquido es que también puede tener algunas otras complicaciones, ¿no? Y el otro método es que, pues, se ponen así, después de la extracción, ¿no? Podemos tenerlas en congelación 4 días como tope y podemos infundirlas sin ese liquidito y nos evita muchos efectos secundarios al momento, ¿no? Algo importante mencionar es el donador, que luego los pacientes dicen, ¿y qué le va a pasar a mi donador, no? O a veces llegan madres preocupadas que ¿qué le va a pasar a mi otro hijo? ¿Se le va a pegar la leucemia? Y no, realmente no. Lo más invasivo es poner un catéter y el medicamento para movilizar. Se quita el catéter, se movilizan sus células y se acabó. Entonces realmente no hay un riesgo así grave para que nos asustemos en ese sentido. No es una cirugía como donar un órgano a otro, afortunadamente en este sentido, pero pues sí es una pregunta muy común que luego por temor no. Y también pues hacer énfasis en que todos pueden ser donadores en este tipo de asociaciones. Creo que Vidematch cambió ya de nombre en México, no recuerdo el nombre ahorita. Pero luego están ahí en ciertas pues eventos y todo, y con solo un hisopado, estos carrillos de boca, puedes saber puede registrar, sí. Puede salvar la vida de alguien a lo eso mejor en otro país bien, sí. Y pues eso también, y también es importante que la donación de sangre también es algo que tendríamos que tener, como hacerlo más énfasis en eso, porque créanme que sí batallamos mucho nosotros con ello, y pues hacer como esa difusión de que donen. Concientizar, ¿no? Concientizar, sí. Exacto. En México no hay donadores altruistas. Sí, somos un país un poquito, no un porcentaje muy bajo. Menos del 8%, o sea, bajísimo. En Colombia pues están mucho mejor que aquí, en otros países. Pero aquí es como más por reposición, porque van a operar a mi mamá o porque van a operar no sé qué. Pero la ideal es la donación altruista. Claro. Y todo este proceso que comentan, desde que hacen todas estas evaluaciones hasta que se hace el trasplante, o sea, ¿cuánto tiempo tarda todo eso? Mira, aquí tenemos, en ciertas enfermedades vamos contrarreloj. En un mundo ideal, en primer mundo lo que se hace es, tú tienes a un paciente con una leucemia aguda y tienes que tener un riesgo y tú la clasificas. Si esa paciente tiene un riesgo alto o ese paciente tiene un riesgo adverso o alto, tú ya estás pensando en el trasplante. Entonces tienes que dar a lo mucho 3 meses y ya lo tienes que estar trasplantando. En mieloma múltiple, en linfomas, en mieloma múltiple, que es parte del tratamiento, pues tienes que dar 4 o 5 ciclos de quimioterapia que te implica, no sé, 8 semanas, ¿te gusta? Y ya lo tienes que estar trasplantando. Estoy hablando de una brecha de 3 a 4 meses, porque el problema que tenemos con las leucemias agudas es que pueden regresar y agresivas, y luego es más difícil rescatar. Entonces eso lo tenemos que hacer. Lamentablemente pues en nuestros centros públicos no contamos con esa premura, eso hay que mencionarlo y hacer conciencia. Nosotros hicimos un estudio en el cual del 100% de pacientes que requieren un trasplante alogénico en leucemia mieloide en el país, solo el 12% lo tiene. Es un estudio multicéntrico que hicimos ahí con varios institutos del país, ya está publicado, y eso es triste, o sea, porque te está hablando de que tu país está en el piso. Mal, sí. Sentido, ¿no? La medicina privada, quien tiene acceso, también no es tan maravilloso, también tiene sus meollos, pero pues sí es un procedimiento que eso es lo que debería tardar, respondiendo a la pregunta, pero siendo muy francos, sí puede tardar 5 a 6 meses y todo esto, ¿no? Pero ya es hacerlo. Y creo también tiene mucho que ver que a veces la red de comunicación, ¿no? O sea, también he hablado conciencia a los médicos, ¿no? Sí. De no saber y que tiene que irlo con lo que nos preguntamos, o sea, quiénes trasplantan, quiénes deben de hacer esto, Sí. o sea, porque al final
a lo mejor puedes identificar una leucemia de alto riesgo y hay gente que no sabe que eso se debe trasplantar, ¿no? Sí, claro. Aún que tienen la misma especialidad que ustedes, ¿no? No, y hay posibilidad. La verdad es que muchas veces es de que no, es que en Guadalajara, no, en los hospitales públicos, pues no se puede trasplantar, pero hay pues más maneras, ¿no? O sea, en el país hay institutos donde nosotros podemos enviar a los pacientes y ahí se pueden trasplantar. Y, por ejemplo, en Europa, no me dejará mentir Rubén, allá dicen que todos tenemos un donador. Y muchas veces aquí pasa es que pues no tengo hermanos y ya dejan, pues no tiene hermanos y ya. Y no, así no es la cosa. Se pueden, buscar. con las asociaciones, buscar un donador, ¿no? Yo creo que todos podemos tener un donador. El chiste es que también nosotros como médicos, sobre todo nosotros que mandamos a los pacientes a trasplantar, nos actualicemos y sepamos, no, este paciente desde un inicio debo hacerle estos estudios para clasificarlo y así enviarlo, porque muchos ni siquiera le hacen estudios de citogenética y no saben ni qué riesgo y no, pues es leucemia, bye. No. Y yo Así creo se que hay puede. que recalcar lo de Rubén, ¿no? Que decía que implica un paciente no nomás es que tengas la enfermedad, que tengas el dinero, que tengas, porque es la red, ¿no? También. Sí, también Te digo, es tienes complicado. enfermedades con la indicación, pero tienes que tener apto a tu paciente. Entonces, nosotros vemos pacientes. La enfermedad ahí está en el libro, la Así lees. es. El paciente es muy dinámico, ¿no? Sí. Y bueno, pues en esto sí, lo que dice Carla es muy importante de que no se acaba en no tienes hermanos, ¿no? Sí, buscar, claro. El donador, por ejemplo, el donador ideal en un halogénico tiene que ser un hombre joven. No tiene nada que ver con género, sino que existe algo en las mujeres que se llama complejo menor de histocompatibilidad, que hace que sea un poquito más complicado el trasplante si la donadora es mujer. No es imposible, tenemos muchos pacientes y les va muy bien, pero sí tiene esa complicación. Pero se han trasplantado pacientes de 18, 20 años con padres menos de 55, que es lo ideal para ser donador de tu hijo, por ejemplo, y les va muy bien. Entonces, no se cierra a esa posibilidad. Hay mucho más allá que podemos nosotros indagar. Y respecto a quién debería pues trasplantar, pues sí, se requiere de por lo menos un año de un entrenamiento especial en una alta especialidad de trasplante, contar con ese entrenamiento, porque sí, pues sí implica detalles finos que a veces si no tenemos ese expertise, sí se nos pueden ir cosas muy relevantes. Y aparte de lo que es el éxito, no nomás es, ya le pasé las células, ¿no? Ya Exacto. si lo rechazó, es porque lo Exacto, rechazó. no, el éxito Ajá. empieza a partir del día cero. Ahí ya empieza lo bueno, ya después es lo importante, pero sí. Y como siempre hemos hablado, un equipo multidisciplinario, no nada más nosotros ser todólogos, ¿no? Más en trasplantes se necesita como un equipo muy, muy grande. O sea, desde psiquiatría, desde medicina del dolor, infectología, cardiología, todo, porque la complicación se puede dar en el post. Y así tú ya tienes un antecedente, ¿no? Ya lo vio el infecto y vio esto, y pues ya tienes el foquito rojo y ya. Así es. O quizá ya lo contestaste en todo lo que o todo lo que has dicho, pero era esa de qué cuidados se tiene que tener después de ese día cero y de que se terminó el trasplante. Bueno, para nosotros como trasplantólogos nos poníamos antes mucho el tiempo, el día 100. Entonces era el día como, si llegabas llegó al al día 100, 100 ya. y ya la hice, ¿no? Y las complicaciones incluso se estadificaban de acuerdo al día. En la enfermedad de injerto contra huésped o age, decíamos, si es menos del 100 es agudo, si es más del 100 es crónico. Eso ya no se usa. O sea, ya son más las complicaciones, ya se pueden ser incluso juntas, ¿no? Entonces, en este sentido, las principales son en el caso de halogénicos, pues la enfermedad de injerto contra huésped. La puedes tener con lesiones en piel muy leves, la puedes tener con lesiones muy graves, puede haber una afección gastrointestinal con diarreas graves que requieran hospitalización, pero la enfermedad de injerto contra huésped tampoco es tan mala para nosotros, porque a mí me traduce que el injerto está llegando. Entonces, la aplaco nada más, le pongo ahí el inmunosupresor, pero no la erradico totalmente porque puedo desfavorecer a que injerte. Entonces, me está diciendo de manera indirecta, está pegando el injerto, ¿no? Eso en cuanto a la parte de la enfermedad de injerto contra huésped. En cuanto a infecciones, las dividimos por fases del trasplante, en cuanto a días. Los primeros 30 días hay que cuidar bacterias que no sean del catéter, posteriormente virus, y después de los 60 a 100 días pueden ser hasta hongos, porque pues terminé con el sistema inmune. Entonces hay que hacer estudios, vigilar fiebre y todo esto, ¿no? En cuanto a piel, pues luego la apariencia de los pacientes también es un aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta, porque sí es un impacto para ellos. La piel tiende a hacerse un poquito más oscura por efectos de quimioterapia.
la alopecia suele ser más duradera, la pérdida del pelo. Entonces, en ese sentido, pues también tocar ese tema importante para ellos, ¿no? Cuidados también muy importantes son la vacunación, porque como les decía, reseteas. Se receta todo. Entonces, es como si volviste a nacer. Entonces, las vacunas que te pusieron... Tu cartilla otra vez. Tu cartilla de retache. hay que sacarla de nuevo y es importante ponerlas, ¿sí? Okay. Pues creo que, no sé si, creo que parte importante o los mensajes que has dicho, uno, concientizar, ¿no? O sea, concientizar a la gente de no voy a donar nada a menos que necesite que un familiar necesite, o sea, yo creo que no sabes el beneficio que le estás dando a alguien, ¿no? Creo que eso está padre, el impacto que generan. Y pues no te cuesta nada ir a donar, ¿no? Eso es algo importante, De ¿no? hecho, es bueno para la salud cardiovascular donar sangre. Ok, pues ya lo escucharon. ¿Algún mensaje, Rubén? ¿Algún mensaje, Carla, o sea, algo que no hayan mencionado, que quisieran? No, pues eso en general, que sí es un procedimiento tal vez complejo, pero que en manos de expertos puede ser muy llevadero. Afortunadamente, Carla no nos dejará mentir, contamos con historias de éxito bastante satisfactorias, otras no tanto, pero pues es parte de, pero la mayoría han sido bastante buenas, y para la comunidad médica, pues que no se cierren a eso, ¿no? Y que pues estamos para apoyar. Y pues nada, realmente gracias por invitarme y pues disfruté mucho estar acá. ¿Y dónde te encuentran, Rubén? Bueno, pues yo estoy en el Hospital Puerta de Hierro Andares. Ahí estamos haciendo un grupo de hematólogos junto a la doctora Alejandra Núñez. Nos llamamos hematos. No nos complicamos. Ok. Estamos en la Torre Elite, es el consultorio 603. Ahí pueden estar con nosotros. En mis redes sociales estoy como doctor.rubensemato en Instagram. Y pues nada más, creo que es la única que uso, entonces a la orden cualquier cosa. Muchas gracias, Rubén, por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ustedes. Y recuerden que este podcast es informativo. Si desean más información o bajo cualquier síntoma de sospecha, acudan a un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. En Canker, tu lucha es nuestra lucha. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en @canker.oncología en Facebook, Instagram, TikTok, en @cankeroncología en el canal de YouTube y en nuestro sitio web canker.com.mx. Ahí también tenemos un WhatsApp al que pueden mandar mensajes si tienen alguna duda al 33 15 19 47 00.